Yo te amo, Dios mío, y mi único deseo es amarte, hasta el último suspiro de mi vida. Yo te amo, oh Dios infinitamente digno de ser amado, y prefiero morir amándote a vivir un solo instante sin amarte. Yo te amo, Dios mío, y solo deseo ir al cielo para tener la dicha de amarte con total perfección. Yo te amo, Dios mío, y solo temo el infierno porque en él nunca habrá el dulce consuelo de amarte. Dios mío, si mi lengua no puede decir a cada instante que te amo, quiero al menos que mi corazón te lo repita tantas veces como respire. Ay, concédeme la gracia de sufrir amándote, de amarte sufriendo y expirar un día amándote, y sintiendo que te amo. Y cuanto más me acerco a mi final, con más fuerza te conjuro que acrecientes mi amor y que lo perfecciones. Que así sea. Sé bienvenido a este nuevo video titulado La guerra es, en esencia, espiritual. La humanidad toda estamos viviendo una situación inédita, una situación de guerra única, de la cual nadie escapa, y donde los dos bandos, en lucha, están muy claramente delineados. Uno de los bandos está conformado por un minúsculo grupo de seres humanos cuyo poder material es muy grande. Tienen un férreo control sobre todos los medios de comunicación, un férreo control sobre las finanzas, las economías de todos los países, un férreo control sobre la cultura, sobre las más importantes universidades del mundo, sobre los sistemas de salud de casi todos los países, un férreo control sobre partidos políticos y sobre gobernantes de todo el mundo, sean de derecha o de izquierda. El otro bando está conformado por el resto de la humanidad. El 95% o más de la humanidad ha estado siendo agredida de manera permanente, intensa y grave. El ataque de esta minoría hacia la mayoría no da pues tregua alguna, pues es un ataque letal contra todos los constitutivos esenciales de todo ser humano, su cuerpo, su alma y su espíritu. Por supuesto que conviene estar bien informados de los ataques hacia el cuerpo y hacia el alma. Por ejemplo, los ataques al cuerpo a través de la inoculación de ciertas sustancias o cuerpos o al consumo de medicamentos y alimentos inapropiados. Y en cuanto al alma, la imposición de la ideología de género por parte del Estado y de las escuelas. Todo este conocimiento son algunas de las armas para sostenerse en una lucha permanente, individual y colectiva. Pero el arma principal es de carácter espiritual. Veamos en la Biblia, en el Nuevo Testamento, un pasaje muy interesante en Efesios 6:12. Leemos: Pues no nos estamos enfrentando a fuerzas humanas, sino a poderes y autoridades que dirigen este mundo y sus fuerzas oscuras, los espíritus y fuerzas malas del mundo de arriba. No hay mejor explicación de lo que pasa que esta, tal cual, literal. Esos poderes y autoridades que dirigen este mundo son a su vez dirigidos, controlados por esas fuerzas oscuras que son los espíritus y fuerzas malas de arriba. Por esto, el combate eficaz que la mayoría debemos llevar a cabo es a nivel espiritual. Y esto exige con urgencia un acercamiento a Dios, para que Él dirija la defensa y el ataque espiritual contra el enemigo, pues es en este campo donde es débil, donde se le vence. El acercamiento a Dios es necesario y urgente. No hay lucha más eficaz, insisto, que la espiritual. El más interesado de este acercamiento es Dios mismo. A Él le basta casi un intento de nuestra parte para actuar. Te recomiendo que entres al canal AIL.tv y ahí veas el video titulado Importantísima entrevista a la doctora Carrey Madej.
Allí, la doctora nos habla de ese tránsito que tuvo ella del campo médico-científico al campo demoníaco, y de cómo la lucha eficaz ante todo esto solo se logra en el campo espiritual. A continuación, quiero compartirte la narración de la conversión de un gran poeta francés llamado Paul Claudel. La narración de la conversión fue escrita por el mismo poeta. Escuchemos. Nací el 6 de agosto de 1868. Mi conversión se realizó el 25 de diciembre de 1886. Tenía, por tanto, 18 años de edad. Pero a esta altura, ya mi personalidad estaba muy desarrollada. Aunque mis antepasados, en ambos ramos, habían sido creyentes, dando a la iglesia varios sacerdotes, mis padres eran indiferentes en materia religiosa. Y después de habernos mudado a París, se alejaron completamente de la fe. Mi primera comunión, anterior a la mudanza, había sido buena, pero fue, como para la mayor parte de la juventud, la coronación y, al mismo tiempo, el término de mi práctica religiosa. Al principio fui educado, o antes instruido, por un profesor particular. Después, en las escuelas laicas de la provincia y finalmente en el Liceo Louis le Grand. Con la entrada a este establecimiento de enseñanza, acabé de perder la fe. La lectura de la vida de Jesús de Renan me proporcionó nuevos pretextos para este cambio de convicciones, que, para el resto, todo cuanto veía a mi alrededor facilitaba o animaba. Recordemos aquellos tristes años, alrededor de 1880, cuando estaba en todo el apogeo la literatura naturalista. Jamás el yugo de la materia pareció más fuerte. Quien poseía un nombre en el arte, las ciencias o la literatura, era no creyente. Todos los presuntos hombres inminentes de aquel siglo que declinaba se distinguieron particularmente por su hostilidad contra la Iglesia. Renan imperaba. En la última distribución de premios, a la que asistí en el Liceo Louis le Grand, ocupaba él la presidencia, y creo que recibí el premio de sus manos. Víctor Hugo acababa de desaparecer en una aureola de gloria. A los 18 años, creía yo en aquello en que la mayor parte de las llamadas personas cultas de aquella época creía. El fuerte sentimiento de lo individual y lo concreto se oscurecía en mí. Acepté la hipótesis monista y mecanicista en toda su extensión. Creía que todo estaba subordinado a las leyes y que este mundo era un íntimo encadenamiento de causas y efectos, que la ciencia no tardaría en aclarar plenamente. Además, todo esto me parecía lleno de tristeza y de aburrimiento. La idea kantiana del deber, tal como nos la expuso el señor Bourdieu, nuestro profesor de filosofía, nunca pude digerirla. Además, vivía sin el freno de la moral, e iba cayendo, poco a poco, en un estado de desesperación. La muerte de mi abuelo, cuya agonía duró meses enteros, debida a un cáncer en el estómago, al que yo asistí, me inspiró un pavor terrible, y la idea de la muerte no me abandonó más. Olvidada completamente la religión, y con respecto a ella, mi ignorancia era tan grande como la de un salvaje. El primer brillo de la verdad me surgió del encuentro con los libros de un gran poeta, a quien debo eterna gratitud y que tomó parte preponderante en la formación de mi pensamiento, Arthur Rimbaud. La lectura de las Iluminaciones y algunos meses después, una sesión en Fères, es uno de los acontecimientos capitales de mi vida. Estos libros rasgaron la primera brecha en mi cárcel
materialista y me dieron una impresión viva, casi física, de lo sobrenatural. Pero mi estado habitual de ansiedad y desesperación continuó siendo el mismo. Así pasaban las cosas con aquel pobre joven que el día 25 de diciembre de 1886 entraba a la catedral de Notre Dame en París, para allí asistir al oficio divino de la Navidad. Comenzaba yo entonces a escribir, y tuve la impresión de que podría, con superior diletantismo, encontrar en las ceremonias católicas un medio adecuado y materia para algunos trabajos. En esta disposición del espíritu, apretado y empujado por la multitud, asistí a la misa cantada con moderada alegría. Como nada más interesante había para hacer, volví de nuevo por la tarde para asistir a las vísperas. Los niños del coro de la catedral, de roquetes blancos, y los alumnos del seminario de San Nicolás de Chardonnay, que los auxiliaban, habían justamente comenzado a cantar cualquier cosa que más tarde reconocía era el Magnificat. Yo estaba de pie, en medio de la multitud, junto a la segunda columna, cerca de la entrada para el coro, a la derecha, del lado de la sacristía. Y ahí se dio el acontecimiento que domina toda mi vida. En un momento, mi corazón se sintió emocionado. Y tuve fe. Tuve fe con tal intensidad de adhesión, con tal exaltación de todo mi ser, con una convicción tan poderosa, con tal seguridad, que no quedaba margen para ninguna especie de duda. Y, desde entonces, todos los libros, todos los raciocinios, todas las eventualidades de una vida agitada no consiguieron avalar mi fe. Más que eso, ni siquiera consiguieron tocarla. Súbitamente se apoderó de mí el sentimiento nostálgico de la inocencia, de la perpetua filiación divina, una revelación inefable. Cuando intento reproducir, como hago frecuentemente, el pasar de los minutos que se le siguieron a este momento excepcional, encuentro siempre los siguientes elementos que, todavía, representan un único rayo, una única arma de que la providencia divina se sirvió para alcanzar y abrir el corazón de un pobre hijo desesperado. ¡Qué felices son, de hecho, los que creen! ¿Y si fuese verdad? ¿Verdad? Dios existe, está aquí presente, es alguien, es un ser tan personal como yo, me ama, llama por mí. Me invadieron las lágrimas y los sollozos, y el cántico tan delicado de la deste aumentó todavía mi conmoción. Dulce conmoción, en la cual todavía se mezcla una sensación de terror y casi de espanto, porque mis ideas filosóficas se mantenían intactas. Dios las despreciara, dejándolas tal cual estaban, y yo no comprendía lo que en ellas debía cambiar. La religión católica continuaba surgiéndome como un montón de anécdotas disparatadas. Sus sacerdotes y fieles continuaban inspirándome la misma antipatía, que iba hasta el odio y la náusea. El edificio de mis opiniones y conocimientos se mantenía, y no veía en él ningún defecto. Me limitara solo a saltar de él. Me había sido revelado un nuevo y terrible ser, con terribles exigencias para un joven artista como yo, y no veía manera de satisfacerlo con nada de lo que me rodeaba. El estado de un hombre a quien de repente se arrancó de su piel para introducirlo en un cuerpo extraño, en medio de un mundo desconocido. Es la única comparación que puedo encontrar para expresar este estado de completo desorden. Lo que más repugnaba mis ideas y mi gusto era lo que precisamente se venía a mostrar verdadero. Y para bien o para mal, tenía que acordarme a eso, acomodarme a eso. Por lo menos no sería sin que yo buscase oponer la mayor resistencia posible. Esta resistencia duró 4 años.
me atrevo a afirmar que fue una defensa heroica, y la lucha fue noble y radical. No omití nada. Utilicé todos los medios posibles de resistencia. Una tras otra, tuve que deponer las armas. Fue grande la crisis de mi existencia. Esta agonía del pensamiento, de la cual Arthur Rimbaud escribió: la lucha del espíritu es tan brutal como las batallas entre los hombres. Oh noche dura. La sangre derramada arde sobre mi rostro. La juventud que tan fácilmente abandona la fe no sabe qué tormentos cuesta recuperarla. La idea del infierno, la torpe idea de la belleza, todas las alegrías que a mi parecer tendría que sacrificar para regresar a la verdad, me retracto de todo. Finalmente, me cayó en las manos una Biblia protestante, que cierta amiga alemana ofreciera una vez a mi hermana Camila. Fue en la noche de aquel memorable Notre Dame, después de haber regresado a casa, a lo largo de las calles mojadas por la lluvia, que entonces me parecían tan raras. Por primera vez, oí resonar en el corazón la voz, tan suave y al mismo tiempo tan flexible, de la Sagrada Escritura, que jamás se extinguiría. Apenas a través de Renan conocía yo la historia de Jesucristo, y fiándome en este impostor, no sabía siquiera que él se había proclamado el Hijo de Dios. Cada palabra, cada línea, en su majestuosa simplicidad, revelaba la mentira de las afirmaciones descaradas de aquel apóstata y me abría los ojos. Como el centurión romano, reconocí verdaderamente que Jesús es el Hijo de Dios. A mí, Paul, se dirigió él, entre todos, y me prometió su amor. Pero al mismo tiempo, no me dejó otra alternativa más allá de la condenación si no lo siguiese. Yo no precisaba que me explicase lo que venía a ser el infierno. Ya había pasado en él mi temporada. Aquellas pocas horas se habían llegado para demostrarme que el infierno está en cualquier parte que no esté Cristo. ¿Y qué me importaba el resto del mundo de cara a este mundo y maravilloso ser que acababa de serme revelado? Así hablaba en mí el hombre nuevo, pero el viejo resistía con todas las fuerzas y no quería entregarse a esta nueva vida que enfrente se abría. ¿Será preciso confesar que el sentimiento que más me impedía manifestar mi convicción era el respeto humano? La idea de revelar a todos mi conversión y decir a mis padres que no comería carne los viernes, el hecho de tener que afirmarme como uno de los católicos tan ridiculizados, me causaba sudores fríos, y momentáneamente me rebelaba, hasta la contraviolencia que me había sido hecha, pero sentía sobre mí una mano firme. No conocía a ningún sacerdote, no tenía un único amigo católico. El estudio de la religión pasará a ser para mí el interés dominante. Cosa curiosa, el despertar del alma y las cualidades poéticas que se dio en mí al mismo tiempo y deshizo mis preconceptos y mis recelos infantiles. Por esa época escribí el primer esbozo de mis dramas, Cabeza de Oro y La Ciudad. Aunque anduviese todavía alejado de los sacramentos, yo tomaba parte en la vida de la iglesia. Podía, al fin, respirar, y la vida me penetraba por todos los poros. Los libros que más me ayudaron en aquella época fueron, en primer lugar, Los pensamientos de Blas Pascal, obra inestimable para todos los que buscan la fe, aunque su influencia pueda también a veces ser perniciosa. Además, las investigaciones del espíritu sobre los misterios y las consideraciones de los evangelios sobre los evangelios de Bossuet, así como restantes tratados filosóficos, la Divina Comedia de Dante y finalmente las maravillosas narraciones de Ana Catalina Emmerich. La metafísica de Aristóteles me purificó el espíritu y me introdujo en los dominios de la verdadera inteligencia. La imitación de Cristo pertenecía a una esfera demasiado elevada para mí
y sus 2 primeros libros me parecieron de una terrible dureza. Pero el gran libro que se me abrió y en el cual hice mis estudios fue la Iglesia. Alabada sea por toda la eternidad, esta grande y majestuosa Madre, en cuyas rodillas todo aprendí. Los domingos los pasaba en Notre Dame, y siempre que me era posible, iba también allá durante la semana. Era en esta altura tan ignorante mi religión, como lo podría ser en relación al budismo, y ahora se desarrollaba delante de mí el drama sagrado con tal magnificencia que sobrepasaba toda la fuerza de mi imaginación. Ah, este ya no era, ciertamente, el lenguaje mezquino de los devocionarios. Era la poesía más profunda y gloriosa, eran las actitudes más sublimes, jamás habían sido concedidas a seres humanos. Nunca me conseguía saciar por completo con el espectáculo de la Santa Misa, y cada movimiento del sacerdote se grababa profundamente en mi espíritu y mi corazón. La lectura del oficio de los difuntos, la liturgia de la Navidad, el drama de la Semana Santa, el cántico celestial del Exultet, al lado del cual las armonías más embriagantes de Píndaro y Sófocles me parecían incoloras. Todo esto me sofocaba de alegría, gratitud, arrepentimiento y adoración. Poco a poco, lenta y penosamente, abrió camino hasta mi corazón el pensamiento de que el arte y la poesía son también cosas divinas, y el placer de la carne no es indispensable para ellas, sino antes perjudicial. ¿Cómo envidiaba a los cristianos felices que veía comulgar? Solo me atrevía, sin embargo, a mezclarme con aquellos que, todos los viernes de Cuaresma, venían a besar reverentemente la corona de espinas. Entretanto, pasaban los años y mi situación se tornaba insoportable. Íntimamente me dirigía a Dios con lágrimas, y con todo, no me atrevía a abrir la boca, y a pesar de eso, mis objeciones se tornaban cada vez más débiles y más dura la exigencia de Dios. Ah, qué bien yo conocía este momento y qué fuerte era su presión sobre el alma. ¿Cómo he podido encontrar ánimo para resistirle? En el transcurso del tercer año leí los escritos póstumos de Baudelaire y vi que un poeta que yo prefería a todos los franceses había encontrado la fe en los últimos años de su vida y se había debatido en las mismas angustias y en iguales remordimientos. Reuní todo mi valor y un día, a media tarde, entré en un confesionario de San Medardo, una parroquia. Los minutos en que esperé al sacerdote son los más amargos de mi vida. Encontré a un anciano que me pareció muy poco conmovido por un relato que a mí se me ocurría tan interesante. Me habló de los recuerdos, de mi primera comunión, para mi propia vergüenza. Y antes de darme la absolución me ordenó declarase mi conversión a mi familia. Nada puedo hoy reprocharle por ello. Salí de la cabina humillado y furioso. Y solo volví al año siguiente cuando me sentí decididamente forzado, reducido y sin escapatoria. Ahí, en esa misma iglesia de San Medardo, encontré a un joven sacerdote misericordioso y fraterno, el abate Menard, que me reconcilió, y más tarde a un santo memorable eclesiástico, el abate Villalón, que fue mi director y padre bien amado, y cuya protección desde el cielo, donde ahora se halla, no ceso de sentir sobre mi persona. Hice mi segunda comunión en el mismo día de Navidad, el 25 de diciembre de 1890, en Notre Dame. Quiero terminar este video leyendo una pequeña parte de la tercera oda llamada el Magnificat, de su obra poética titulada 5 grandes odas, y cuya música y canto de fondo es el Magnificat gregoriano, interpretado bellamente por el extraordinario grupo Harpa Dei. Mi alma glorifica al Señor. Oh, las luengas calles, antaño amargas, y los días en que yo era uno y solo.
La caminata en París, esa larga calle que desciende hacia Notre Dame. Yo caminaba entre los pies precipitados de mis dioses. Cuántas palabras en este joven corazón colmado de deseos. Oh Dios mío, un hombre joven y el hijo de la mujer te son más gratos que un tierno novillo. Y fui ante ti como un luchador que se rinde, no porque se crea débil, sino porque el otro es más fuerte. Me llamaste por mi nombre, como alguien que lo conoce, me elegiste entre todos los de mi edad. Oh Dios mío, tú sabes cómo el corazón de los jóvenes está lleno de afección y cómo no se sujeta ni a su impureza ni a su vanidad. Venid, feligreses, y adoremos a ese recién nacido. No me tomes por tu enemigo, no comprendo y nada veo, no sé dónde estás. Sin embargo, vuelvo hacia ti este rostro cubierto de lágrimas. ¿Quién no amaría a quien nos ama? Mi espíritu se ha llenado de gozo en mi Salvador. Venid, feligreses, y adoremos a este pequeño que nos ha nacido.